tal? Bienvenidos a Mesa Central Digital. Son las 11:13 este día jueves 28 de mayo. Vamos a ir de inmediato con lo que tenemos preparado para hoy. Pero les cuento cortito que hoy día en este momento hay 15 grados en la región metropolitana. Se espera que las máximas lleguen De hecho, también ahí había una disputa por quién se llevaba los créditos por esa acusación. Pero en Chile Vamos la sensación era muy distinta. Decían, ojo que esto va a crispar los ánimos, estamos en medio de... O sea, vamos a iniciar la conversación en el Senado de la mega reforma, donde está bastante más dividido. Son 50 senadores, no es la misma cantidad de diputados, la cosa es más compleja. No conviene. Ignacio Briones ayer decía en Mesa Central que plantear un fraude o dolo en esta inconsistencia que aparecía en los datos en el informe de finanzas fiscales. Él dice, plantear que hay dolo es saltarse varios pueblos. Diego Chalper, de RN, también habló al respecto y decía, le diría al diputado Romero, que inicia esta polémica, que él había escrito, que había hecho escritos muy livianos para fundamentar anteriormente acusaciones. Y le dice, podría ojalá redactar algo más macizo. O sea, el tono fue elevándose. Y en la UDI emitieron un comunicado en donde dice, en política las decisiones se adoptan sobre la base de fundamentos serios. Y además dicen en el comunicado, los tiempos de los eslóganes sobre la derechita cobarde se terminaron. Se daba cuenta de que los ánimos estaban bien crispados. En el oficialismo vuelve el argumento de las dos almas del gobierno, algo que escuchábamos harto también en el mandato anterior. Vamos a revisar lo que decía a propósito de esa tensión con la UDI Arturo Esquella.
y se responde con más o menos de la misma manera, se pone paños fríos y lo que impera, digamos, es el valor que tiene trabajar juntos. Me da la impresión de que ese va a ser el espíritu de hoy día en adelante. Porque aparentemente la UDI dolió, ellos hablan de que se acabaron los tiempos de los eslóganes como derechita cobarde, digamos, o sea, parece que duele el asunto. No tengo ninguna duda, si las diferencias tienen que estar más bien en los estilos, en la manera, en el fondo, en que nos aproximamos a los temas, en las ideas de fondo. Tú sabrás muy bien que particularmente con la UDI tenemos o compartimos más bien un segmento casi total, digamos, de las cosas más importantes. Y claro, en los estilos hay diferencias, hay acentos que van marcando, digamos, proyectos políticos distintos, pero en la práctica, y hoy día más aún siendo gobierno, es mucho más relevante lo que nos une y todo lo que se puede lograr cuando trabajamos unidos, así que vamos a poner el foco en eso. Hablo con el diputado Agustín Romero porque él inició todo con la frase de ellos tendrán que hacerse responsables ante su electorado, digamos. Sí, hablé con él y siempre, como es costumbre, cuando uno lee una frase y después la escucha, digamos, en el contexto, la cosa es bien distinta. No era un ánimo, digamos, de torear a nadie, sino que evidentemente era constatando un hecho, digamos. Se presentó, efectivamente se podría haber socializado más con las otras bancadas, o sea, no se ha presentado. Bueno, ahí está. Que existan los fundamentos, que esto tenga un valor jurídico, si no tiene ningún sentido. Se le preguntó esta mañana, Iván Valenzuela le preguntó a Arturo Esquella por esos fundamentos en la acusación y se anduvo enredando un poco, porque dice que los mayores fundamentos no están en este informe como financiero, sino que están en la auditoría, que también se presentó el día lunes. Se habló de esta alerta por 9.200 millones de dólares también, pero dicen, la misma subsecretaria que entrega este balance dice, estos son alertas, ahora tenemos que profundizar en ellas, y hasta ahora la más grave o la más consistente de los datos que surgen es lo que habría ocurrido al interior de Junaef. Entonces, está interesante, porque según lo que dice Arturo Esquella,
cambia también la base entonces del fundamento de la acusación. Esto surge además de una comparación que él había hecho, decía no podemos comparar a Mario Marcel con el ex ministro Grau. Escuchemos lo que decía. Marcel y Grau, y también, digamos, había ¿Qué uno que me diferencia decía, bueno, importante entre Marcel y Grau? no, se acentuaron todas las dificultades y todos yo no sé si tuviste la oportunidad de ver en detalle el tercer informe de la auditoría que entregó la subsecretaria Castillo. Los elementos que pueden ser más significativos a la hora, digamos, de tener a la vista las eventuales causales, tienen que ver más bien con esas cosas. O sea, está bien los errores en la proyección, que entiendo que desde el punto de vista técnico hay un espacio para que sea discutible, no dentro de gama necesaria, pero en donde podrían eventualmente haber más elementos propios de una infracción a la Constitución o dejar esta sin ejecución, es en lo que va arrojando los informes de auditoría, en estos suspensiones de pagos generalizados, digamos, en distintas partes, si que existieron o no instrucciones de Hacienda al respecto. Pero esto es bien En fin, sorprendente porque cambia el eje de la acusación. ¿Por qué Grau tendría que hacerse cargo del resultado de auditorías que, por otra parte, la propia subsecretaria Castillo ha dicho, esto es cosas que nos han llamado la atención, pero no sabemos si aquí hay dolo, tenemos que investigar todavía mucho más? De aquí al 11 de junio no creo que tenga mucha más investigación, digamos. Bueno, ahí estaba entonces. Cambia el foco y lo otro también es que se está contra reloj. Hay que buscar los fundamentos necesarios que sean consistentes para la acusación y cuando menciona la fecha del 11 de junio, Iván, tiene relación con que ya se vencería después de eso el plazo para poder acusar un ex ministro, donde todavía hay plazo y también llamó la atención es en una posibilidad de acusar al expresidente Gabriel Boric. Y esta mañana también lo abordó Arturo Esquella. Dijo, no quiero asustar a nadie, pero cuando le preguntan si lo descarta, dice que no lo descarta de plano. Para acusar al presidente Boric de manera constitucional hay plazo hasta septiembre de este año. Así que está interesante esta conversación. La entrevista completa la pueden escuchar en nuestro sitio web de tele13radio.cl. En Spotify también quedan las entrevistas completas y hay también extractos en nuestras redes sociales. Vamos a escuchar lo que decía también Lorena Fríes del Frente Amplio a propósito de esta acusación, el clima también que generan cada vez que se revisan a nivel de Congreso en tiempos en donde la idea era estar aunando posturas en algo tan importante como el proyecto de reconstrucción. Me parece que el intento de acusación constitucional por parte del Partido Republicano y sobre todo por parte de Kaiser y su partido no contribuyen a mejorar ni el clima político ni el proceso que tenemos por delante, que es tratar de que se abran puertas de diálogo. Primero, bueno, no hay fundamento para esa acusación y yo creo que lo prudente hubiera sido esperar a ver qué dice, por ejemplo, el Consejo Fiscal Autónomo respecto de esto. Entiendo, y es una materia muy técnica, que hay razones para que hayan estas discrepancias y sería bueno conocerlas en su momento. Y por otro lado, creo que me parece que si lo que se busca es un mayor entendimiento con la oposición, estas bravuconadas de estos partidos tan radicalizados en su forma de relacionarse con la oposición no contribuyen. Debo decir que se trata además de dos partidos que no se caracterizan por ni abrir el diálogo ni por otro lado tratar de buscar acuerdos.
tuvo que pasar la votación de la admisibilidad y ahí, muy importante, fue declarada admisible por 80 votos que incluyeron votos de las diputadas de la UDI Alejandra Valdebenito y Natalia Romero y de las parlamentarias del Partido Social Cristiano Francesca Muñoz y Sara Concha, ¿ya? Del partido de la ministra Marín, ¿ya? El ministro Quirós hizo reserva de constitucionalidad, pero fue celebrada por la oposición como un gran triunfo y en el gobierno se tomó nota de la votación a favor de la admisibilidad de sus propias filas. La presión amiga siguió. Desde la bancada de la UDI hicieron un llamado al presidente Kast para que se anuncie en la cuenta pública que otorgará discusión inmediata al proyecto Salacuna Universal. Esto fue firmado por Flor Baise y las diputadas de la UDI Constanza V, Jimena Naranjo y Marlene Pérez, Natalia Romero y Alejandra Valdebenito, ¿ya? Con todo este revuelo y presión, ya no solo de la oposición, sino que desde dentro, el viernes pasado en Cerro Castillo, en el Consejo de Gabinete, uno de los temas principales fue la reactivación del proyecto de Sala Cuna, ¿ya? Al día siguiente, el sábado pasado, lo oficializó el ministro del Trabajo, Tomás Rau, en una entrevista al Mercurio, en que afirmó que van a presentar indicaciones al proyecto y que tienen plazo hasta el 15 de junio, ¿ya? Esto es muy importante, la señal de que haya sido el ministro Rau, el ministro del Trabajo, porque me dicen fuentes tanto de oposición como del oficialismo que el gobierno está bien dividido en Sala Cuna, ¿ya? Sí. Que hay halcones y palomas Mira. sobre Sala Cuna. De colusión del que se dio a conocer esta semana, la reunión con los primos. No sé si lo leyeron por ahí. Así era el nombre de en algunos mails y también en unos chats vía Telegram que tenían estos empresarios, en donde básicamente se ponían de acuerdo en términos de tarifa y en términos también de como no postular a ciertas licitaciones para... un poco se iban turnando, como no voy a postular yo para que esto te quede a ti y viceversa. Esa era básicamente la tónica de esa colusión. Paula Comandari habló de este tema hoy día en el Rat Pack. Según la delación compensada, porque aquí la segunda empresa, Edenred, se fue a compensación.
Después de que Ya. existe esta denuncia, pasaron algunos meses y van a conversar con la Fiscalía Nacional Económica. Hay una ventana para eso. O Hay una ventana. Una ventana como de oportunidad, digamos, más que temporal, porque ya después si ya hay mucho más antecedentes, ya no vale Claro, delatarse. hay una digamos. ventana de oportunidad y además funciona solo para el primero que se delata. Claro. No es que después Sodexo pudiese venir y decir, sí, yo también estoy en esta línea. Gana el que llega primero. Claro. Exacto. Y que se puede eximir de multas y también de responsabilidades penales, como en este caso. Bueno, como les cuento, la historia del cartel parte un poco cuando en 2013 Edenred le quita a Sodexo un cliente importante. Porque viste que se ponían de acuerdo, ok, estos son mis clientes, estos son tus clientes y no nos tocamos. Ya. Esto es lo que acusa la Fiscalía. Bueno, entonces, este cliente era BTR, que era un cliente fuerte. Y la reacción fue inmediata. Esto no se hace, dijo el ejecutivo de Sodexo. Y desde entonces se instaló el mecanismo. Oye, pregunta, ¿te quedaste con un cliente mío? ¿Me compensas con otro entonces después? Entonces ahí empiezan a aparecer varios nombres, como BTR, como les digo, LAN, en su momento, LAN, Universidad Andrés Bello, y varios convenios marcos del Estado. Ellos se ponen de acuerdo, por ejemplo, en el Estado, en qué comisión van a cobrarle a alguna repartición pública. Entonces igual, bueno, esa repartición pública, el hospital o cualquier otro departamento puede decir, aquí puedo demandar porque me están ofreciendo servicios y productos más caros de lo que debiesen de haber sido. Obvio. Son las 11:36. Ahí sí. Son las 11:36. 35 dice la pantalla. Me adelante. 35. Vamos a saludar a Coihue, a nuestro auspiciador, antes de la pausa. Que el banco no detenga a tu empresa. Con Coihue puedes cobrar y pagar a otros países en minutos, 24/7 y de forma segura. Entra a coihue.com, koywe.com, Coihue, como lo ven ahí en la pantalla. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a la pausa y volvemos con más Mesa Central Digital.
Y también el informe de auditoría que se entregan este lunes eran para un poco sentar bases para lo que vamos a ver en la cuenta pública. También va a haber foco entonces, lo mencionábamos esta mañana en Mesa Central. El presidente ha tenido reuniones durante estos días y sigue manteniendo estas reuniones con los distintos ministros, con algunos subsecretarios, para ir preguntando y haciendo como un checklist de cómo van en los avances y viendo qué puntos se pueden incluir en esta cuenta pública. Y al parecer la idea también es que no hable tanto como lo han hecho otros presidentes. El presidente Boric sentó precedentes en lo extensa de esa cuenta, de sus cuentas públicas. Y acá la expectativa al parecer es bastante menor. En algún momento hubo polémica también por los primeros discursos del presidente, ¿entendés? Después salían a decir, bueno, él podrá tener otros atributos, quizás la oratoria no es. Y por lo tanto, al parecer, haciéndose cargo también de eso, es que no va a ser muy extensa esa rendición de cuentas. También se podrían incluir, por ejemplo, esto de tomar ahora como medida, acogerlo completamente, la reducción también de más ministerios. Que es una idea que planteó la UDI. Al parecer quieren dejar 19 ministerios, pero esto requiere de una tramitación distinta a lo que vemos ahora que tenemos 3 biministros. Es distinto que asuman un cargo en más de un ministerio a esta convergencia que quieren hacer de manera mucho más oficial, la que requiere también trabajo en el Congreso. Vamos a escuchar lo que decían a propósito de esta propuesta, la posibilidad de que se incluya en la cuenta pública desde la UDI, lo que decía el diputado Jorge Alessandri, más presidente de la Cámara. Lo ha planteado la bancada de mi partido en la Cámara de Diputados. Creando más ministerios, los servicios del Estado no han mejorado. Hemos ido en esa senda por 20 años. Quizás es tiempo de volver a una propuesta de menos ministerios. Lo planteó el presidente Lago en su momento, lo han planteado otros presidentes. Y si menos es más, si menos dinero en burocracia, es más servicios sociales, es más ayuda a los más vulnerables, en mejores hospitales, por supuesto que siempre el Poder Legislativo va a estar dispuesto a ver cómo se aprieta el Estado para dar mejores servicios al ciudadano. Bueno, ahí estaba entonces. Además, se dice que José Antonio Kast va a tener que dar una cuenta pública primero, dando las explicaciones de lo que en sus primeros 90 días ha generado el país, primero subiendo el precio no solo de los combustibles, sino que el costo de la vida. Una cuenta pública además que se ve enredada por ellos mismos a raíz de esta acusación constitucional sin ningún fundamento, sin respaldo político, lo que hace finalmente que se levante una cortina de humo para conversar lo realmente importante, que es el futuro de Chile y el impacto de la mega reforma que ellos mismos empujaron y que va a generar un hoyo fiscal gigante, no solo para las arcas fiscales, sino para los derechos sociales de todas las personas en materia de salud, en materia de educación, en materia de trabajo y en materia de agricultura. Y vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de Punta Peuco, porque esta mañana de hecho lo conversábamos y parece que la cosa es más grave de lo que se pensaba. Ayer por la tarde se comienza a difundir información del traslado de reos desde Punta Peuco.
A propósito también de declaraciones que había hecho el propio mandatario, reprochó el cambio que hizo el expresidente Boric de dejar que también cumplieran condena reos comunes al interior del penal de Tiltil o Punta Peuco. Y también había hablado en algún momento el ministro de Justicia, que también decía que acá no estaban muy de acuerdo con el mezclar las personas que cumplían condena por derechos humanos con reos comunes. Ayer se entrega esta información, se habla entonces de 3 personas que son trasladadas a otros puntos, a Casablanca, también a Temuco. Son personas que cumplen condena por delitos sexuales. Estamos hablando de abuso sexual y violación. Todos delitos a menores de edad. Son las 3 personas que reciben este traslado, pero lo que se dice es que esto responde a una modificación que toma Gendarmería. O sea, estas personas piden el traslado y Gendarmería lo concede en base a criterios, según el comunicado que Gendarmería difunde, criterios específicos que tienen que ver también con la disponibilidad, con cosas técnicas que tiene la institución. Esa era la explicación inicial, pero causó molestia, por supuesto, porque dicen esto tiene que ver también con la idea quizás de revertir la modificación que se hizo por parte del gobierno anterior. Vamos a revisar lo que decía Marcos Barraza cuando se conocía inicialmente de este traslado. Un gobierno también se define por a quien protege, que hace que personas condenadas por crímenes de lesa humanidad reciban tratos especiales financiados con el dinero de todos los chilenos. Chile no puede acostumbrarse a que existan estándares distintos cuando se trata de quienes cometieron las violaciones más brutales contra su propio pueblo. Esto es extremadamente grave. Lo que está en juego no es solo una decisión penitenciaria, sino la credibilidad del Estado de Derecho, la igualdad ante la ley y el compromiso democrático de que nunca más existan espacios de impunidad o privilegio para quienes atentaron contra la vida y la dignidad de miles de chilenos. Bueno, ahí estaba entonces, pero hasta ahí les decía, era confuso, había que revisar también si había más personas, en algún momento se pudo visitar las modificaciones que se estaban haciendo, la estructura en Punta Peuco para recibir a estos reos comunes y no sabíamos si había más, si eran solo estas 3 personas las que fueron trasladadas. Bueno, esta mañana se le preguntó al subsecretario Punta Peuco a hacer una cárcel en donde exclusivamente están cumpliendo condena a personas por delitos de violación a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad. Vamos a revisar esa declaración. Lo que habría que revisar es si no fue política la decisión contraria, es decir, de la administración anterior. Y ahora simplemente se está respetando lo que siempre fue. Esa es la pregunta que hay que hacerse. Pero insisto, no hay una decisión política detrás de esto, sino técnica, como bien dijo el director nacional de Gendarmería. ¿Perdón? En su totalidad, respecto a todos los reos comunes que están en Punta Peuco. Los reos comunes que están en Punta Peuco, cuidado por favor. Sí. Los reos comunes que están en Punta Peuco son 3. Eso es todo. ¿Esos se han trasladado? Esos son los que se trasladaron, entiendo yo, basado en criterios técnicos justificados por la dirección de Gendarmería. Bueno, entonces 3 reos comunes habían y ahora no hay ninguno. Y eso es lo grave y ahí también se entiende entonces el punto o la reacción que había desde la oposición por esta determinación que si bien lo asume Gendarmería, dicen estos
Volvemos a Mesa Central Digital con Anita Rojas. Hola, ya aquí Jota. en el estudio. ¿Cómo Aquí estás? estamos. Jueves de cartelera. Jueves de Nuevamente, cartelera, vuelve. de panoramas, de cositas. Yes, de cositas que se vienen para el fin de semana especialmente. Va a estar entretenido. Sí, va a estar demasiado movido. Partiendo por hoy, que en Estación Mapocho se inaugura una nueva edición de La Furia del Libro, que es la feria del libro independiente más grande a estas alturas en el país. Mira, me dicen que te acerques Sí. ahí un pelín del mic. Ahí, ¿está bien? parece que A sí. nuestro director. Ahí sí. Excelente. Sí, más de 300 editoriales, 150 actividades gratuitas se van a abrir desde hoy 28, mañana 29 y el fin de semana 30 y 31 de mayo en Estación Mapocho. Entretenido. Sí, y no solo editoriales nacionales, también hay editoriales internacionales invitadas. Si ustedes se meten al sitio web de lafuriadelibro.cl pueden encontrar todas las editoriales que van a estar exponiendo sus libros y también el mapa. Porque uno parte con las editoriales universitarias, las de nicho, después editoriales infanto-juvenil y al fondo de Estación Mapocho, como en la parte más amplia, la parte de narrativa, que ese es como el plato fuerte para la gente. Entonces Sí. ya, está bueno tener el mapita porque se hace una idea. Bueno, ahí con está. toda esa gente Llenísimo. se vuelve un poco caótico el poder encontrar quizás lo que van a buscar. Y no es la Furia del Libro, como ya les decía, está establecida y no es solo lo único que hacen dentro del año. Más adelante hacen la feria ilustrada, que es para otro tipo de libros, y en diciembre vuelven al GAM con la feria la Furia del Libro de verano. Que esa es bien entretenida. El presidente, el expresidente Me lo encontré iba yo. siempre. Yo me lo encontré el año pasado. Yo dije, voy a tener una tarde tranquila viendo libros. Pum, el presidente. Caos. Tranquila, me dijo. No fue tranquila mi tarde. Pero entretenida la furia del libro, Sí. hay panoramas y pueden ir a ver. leerlos, sí. Porque yo la verdad tengo Esos- una cola de libros que tengo por Uno leer. se compra y ahí están en el velador. Que el olor que tienen. Sí, impresionante. Maravilloso. Pero hay otra cosa. ¿Qué más? Quizás el plato fuerte, porque no es solo la Furia del Libro es en Estación Mapocho, pero lo que viene es en todo el país, el Día del Patrimonio. El Día del Patrimonio. En todas las Todo regiones hay el actividades. país. Nadie queda fuera. Actividades de todo tipo, presenciales, online, rutas, recorridos, se abren espacios, se abren edificios. Son Yo soy- 3.400. Yo entiendo. soy una de esas personas que hace la fila. El año pasado hice la fila para la moneda, que es Yo encuentro que es muy entretenido porque en el recorrido del Palacio de la Moneda, que, ojo, hay que meterse con anticipación porque es lo que más se agota. y también llegó el presidente. Bueno, además, pero lo entretenido es que de verdad se abren espacios a los Sí. que no tienen acceso ni siquiera los funcionarios. Nosotros como periodistas, a mí me ha tocado estar en una y no hay acceso a los lugares a los que uno sí accede cuando está en este recorrido especial. Tuve la suerte de hacer el recorrido reporteando y efectivamente hay acceso a lugares que es imposible de ver de otra un forma. recorrido muy lindo, muy detallado también, si tuvieron la suerte de encontrar un cupo, porque si uno ingresa a patrimoniopresidencia.cl no hay cupos ya para la Ya se moneda, acabaron. ya se acabaron, la gente va a hacer la fila, bueno, tienen que hacer la fila igual. Y revisar también muy detalladamente los requerimientos, porque la Guardia de Palacio no te va a dejar entrar con elementos prohibidos en la cartera. Eso, pónganle mucho ojo. Eso sí, la gente que está en la región de Valparaíso puede que tenga la oportunidad porque aún quedan cupos para visitar Cerro Castillo. Cerro Castillo. Sí, pero hay otra cosa que yo me quería concentrar con esto del Día del Patrimonio. A ver, ¿qué más hay? Porque las instituciones de repente aprovechan de chasconearse. Lo dan Y eso todo. pasa con el Poder Judicial. Yo soy fanática de esto. Me encanta. Son muy buenos. Yo Porque en el afán de acercar la justicia a la gente, que no se quede como algo tan concreto, tan duro en el titular de la noticia, ¿qué hacen las cortes de apelaciones, los tribunales? Hacen representaciones. ¿Y con qué? Con personajes ficticios. Ya desde hace un tiempo tú nos contabas. Yo ¿A cuál fuiste yo tú? estuve en una demanda de paternidad de Darth Vader. Y le hicieron pagar pensión. Entonces, pero es muy entretenido porque esto lo hacen los funcionarios. O sea, Darth Vader tenía las de perderse. Él dijo, yo soy tu padre. Claro, hay un ánimo de ellos de Sí. ser parte. Eso es muy bonito. Sí, es muy pero lindo. además está construido de manera pedagógica. Los niños que participaban entendían conceptos como el derecho que tiene un niño a acceder a una pensión de alimentos, por ejemplo. Es que eso, ellos toman como causas específicas para explicarle a la Claro. ciudadanía. Porque, por ejemplo, la Corte de Apelaciones de Copiapó el sábado va a ser
una obra teatral infantil, Spider-Man demanda a los Avengers por despido injustificado. Entonces, una demanda de tipo laboral, los niños van a aprender, van a entender que no los pueden despedir así como así. Y es entretenido porque tiene, o sea, yo creo que quienes interpretan los personajes son para los niños, pero los conceptos también a veces son muy buenos para los padres. Sí. Entonces permiten, es como las películas Toy Story, que ahora dicen es para el papá y para el hijo. Esto tiene la misma lógica porque para que no se aburran, si los papás tienen que acompañar a los niños en este fin de semana. Todos aprovechan de aprender y de entretenerse con estos personajes. O por ejemplo, la Corte de Apelaciones de Valdivia va a juzgar juicio al viejito Pascuero por estacionar mal su trineo. Cultura cívica, cultura vehicular. No hay que estacionar. Y el fiscal va a ser el Grinch. Pero el Grinch va a estar bien ocupado el fin de semana porque en la Corte de Apelaciones de de Rancagua lo van a juzgar por robarse los regalos de la última Navidad. Y yo encuentro que las que se van a lucir es la Corte de Apelaciones de Chillán, porque van a hacer la obra El caso Arrau. Un caso inédito, un juicio inédito que va a revelar el secreto mejor guardado del pianista Claudio Arrau. Van a participar el abogado Arturo Prat, los jueces Bernardo Higgins, Marta Brunet y Marta Colvin, con actuaciones de Nicanor Parra, Violeta Parra, Gonzalo Rojas y una serie de personajes históricos de la región de Ñuble. Entonces, además de enseñarle a los niños identidad territorial. No, es muy, muy entretenido. Pueden revisar ahí diadelpatrimonio.cl. Sí, ese es ahí el están sitio. todo. Pueden hacer el filtro por región, por ciudad, por lo que se les ocurra, tipo de actividad. Y ya Si saben. hay movilidad reducida, si hay, Exacto, o sea, sí, hay también. actividades de verdad para todos. Y Para eso todo. siempre Hay inscripción, por ejemplo, para visitar el edificio de la Bolsa. Hay cupos para personas con sordas, que necesitan lengua de señas. Entonces, también queda eso. Y lo último cortito que hay, que son dos estrenos, dos publicaciones nuevas. Ya está hoy día en cines la nueva película de Pedro Almodóvar, Amarga Navidad. Raro el nombre para la fecha. Sí. Es como calurosa Navidad. Pero bueno, de 30 ya está Almodóvar. La película que fue seleccionada en la sección oficial de Cannes, que terminó el sábado pasado. Y lo que veíamos ahí recién en la foto, que Paul McCartney mañana su nuevo disco, The Voice of Dungeon Lane. Ya tenemos 2 adelantos, 2 canciones, una que es un dueto con Ringo Starr incluso, y que él, con la perspectiva de los 84 años, los 83 años que tiene, 84 va a cumplir ahora en junio, revisita su niñez, sus barrios, y trae todas esas memorias a este nuevo disco. Sir Paul McCartney. Que está bien movido con la música promoción. Hace poquito le hicieron una entrevista en BBC Radio. Y ya parecemos disco rayado con Taylor Swift, pero le preguntaron por todo eso. Y él contó, y ahí yo dije, a la Cota le va a dar fomo, igual que a mí, que su esposa Nancy y su hija Stella, la diseñadora, hicieron una fiesta en su casa donde invitaron a Taylor Swift, Billie Eilish, Olivia Rodrigo y Sabrina Carpenter. Todas juntas en la misma fiesta. Y dijo, son chicas muy buenas, no les voy a dar un consejo porque no creo que lo necesiten, pero si me lo piden, acá estoy. Mira, Sir caballero. Paul, qué tremenda fiesta se sacó. Me dio fomo. La fiesta soñada de las girlies del pop. De este dúo, absolutamente soñada. Sí, que invite. ¿Qué más, por favor? Me estaba acordando que Paul McCartney en algún momento hizo una canción con Rihanna y con Kanye West, sí. Y ahora está sacando un nuevo disco y Rihanna no hay música por ningún lado. Vayan haciendo cualquier cosa menos sacar música nueva. Oye, yo quiero sumar a este día jueves. Hoy día termina Hacks. Tremenda serie de HBO. No sé si habrá gente que la ve, pero es muy buena. Véanla. Termina hoy. Si no la han visto, Ha ganado pueden bastantes verla. Emmys. Sí, tiene muchos Muchos La Emmys. protagonista, Gina Smart, tiene 7 Emmys, si no me equivoco. Sí, y la serie también. 4 por Sí, la claro. serie. O sea, tiene un Emmy por cada temporada. Así de buena es. Ya, nos tenemos que ir. Son Sí. las 12:04. Muchas gracias, Anita, por Gracias a este ti. bloque. Y ven ahí en pantalla las redes sociales de Tele 13 Radio. Nos pueden encontrar en todos esos lugares, además de nuestro sitio web, tele13radio.cl.